Bienvenidos una vez más a la taberna de Clio. Ustedes beban mientras nosotros platicamos. Retomando el siguiente capítulo de esta saga que habla de zombies, pues vamos a masticarles el cerebro con algo de esta buena plática que estamos teniendo. Si usted, querido parroquiano, se acaba de unir, entonces te va a menester presentarle a los caballeros que me acompañan. Por ejemplo, nuestro anfitrión, el querido decano del Martinete, que está siendo devorado por unos cuantos muertos allá atrás. Decano, ¿cómo estás? Voy al baño tantito y ya te quedaste con el micrófono, Chihuahua. Bueno. El que se fue a la villa. Me paro tantito y mira lo que está pasando, chi. ¿Qué onda? Ay, ay, ay. Y bueno, también del otro lado, mientras se está escondiendo en uno de los armarios, esperando que no le coman las piernas, mi querido Zarza Morita, ¿qué tal te trata esta noche macabrona? Uy, pues, con hartas ganas de volar algunos sesos, porque hemos sido invadidos por una infección zombie. Oye, son nuestros clientes, no les digas así. No lo decía por ello. Ustedes sigan bebiendo, la siguiente ronda cae por parte nuestra. No, al de amarillo sí que se lo coman. Ah, bueno. Y bueno, ya que estás entrando campante para rescatarnos a punta de hachazos, mi querido emperador durmiente, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya afilando el machete Excelente. para protegerlos. Alguien tiene que guiarlos. A ti no, Jorge. ¿Por qué no? Porque ya estás escondido, güey. Cobardes. Ay, así es como... Es curioso que empiecen a plantearse en medio de nuestro pequeño apocalipsis una pelea interna entre el grupo, porque va a ser algo de lo que vamos a hablar en este bloque. Exacto. Bueno, yo soy el conejo lunático, me da mucho gusto recibirlos aquí, esperando a dar el plot twist y empujar a estos tres, cuando menos se den cuenta, hacia todo este mar de muertos vivientes para salvar mi propio trasero. Y bueno, ya que vamos tomando un poco más de ritmo en este siguiente bloque, creo que sería bueno ir resumiendo qué es lo que platicábamos en el anterior. Querido parroquiano, si apenas te estás uniendo y no sabes de qué va el chisme, pues en el bloque anterior hablamos de el origen de los zombies, que no son necesariamente una creación de la ficción, hay un trasfondo histórico de por medio. Cómo eran los zombies durante los primeros años de su popularización a través del cine. Mencionábamos películas como White Zombie, The Love of Wanga, de Wanga, no The Love of Wanga, no el cantante. Y básicamente hablamos que este primer fenómeno zombie, que todavía no es popular dentro del terror, sigue siendo, enfatiza el zombie no como un monstruo hambriento de sangre, sino como un ser, un esclavo que ahora está muerto y ahora solo vive, entre comillas, para beneplácito de su maestro. Es prácticamente inmortal, sí, pero no tiene voluntad. Ahora, aquí viene uno de los cambios más radicales, retomando nuevamente el tema del cine. Si me permiten continuar, mis queridos parroquianos, creo que sería justo ir abordando un tema muy importante, que sería La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. Parroquianos interesados en el tema, estoy prácticamente seguro que no puedo decir quién la hizo, pero de igual manera, del gran maestro George A. Romero. Algo bien curioso, George A. Romero logra crear al zombie o establecer las bases del zombie que conocemos hoy día sin buscarlo. Realmente el plan que él tiene es hacer su propia adaptación o su propia versión de Soy Leyenda. Sí, Soy Leyenda, no la de Will Smith, recordemos que está inspirada en una obra literaria, tuvo varias cine, ya sea después. El tema es el tema de derechos, no puede usar el nombre de los esbirros o criaturas que aparecen en la obra, Soy Leyenda, así que lo cambia simplemente por los Ghoul. Y muy importante,
aquí no se menciona en ningún momento la palabra zombie, simplemente son los ghoul, quienes asimismo están inspirados en, creo que es folclore árabe me parece, y sí, se trata de demonios con aspecto humanoide que son antropófagos. Por eso mencionaba, sin desearlo, este señor ya empieza a establecer las reglas de los zombies como los conocemos hoy día, es decir, surge aquí el apocalipsis zombie, ya no son muertos vivientes que sirven a su creador, sino ya se encargan de masacrar y arrasar todo lo que tengan encima. Destrúyeles la cabeza y ya los venciste, comen carne, te contagian a mordidas. Son el zombie que conocemos hoy día, pero lo curioso, insisto, es que surge sin querer, sin Romero buscarlo siquiera. Y pues bueno, ya para ir dándole paso un poco a el resto de los parroquianos que están sedientos de sangre, sería bueno ir mencionando que a partir de este momento no solo surgen las bases de los zombies, sino que también empieza a proliferar un poco el género en cuanto al cine respecta. ¿Algo que quieran acotar aquí, caballeros? Deja esa muñeca, por favor. Algo que hay que mencionar aquí es que en este momento el zombie pasa a ser un problema no exactamente secundario, pero sí acompañado de... Y ya hasta, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, hasta mucho después, es que la parte de los humanos se presente. Aquí quedan al parejo. Si ustedes recuerdan la historia de La Noche de los Muertos Vivientes, es un grupo de desconocidos que de pronto, así tal cual, de trancazo, tienen que escapar y se ven refugiados en una cabañita. Y entonces llegan los problemas que les hacen tener unos encontronazos entre ellos bastante fuertes. Ya lo vamos a ver en el tercer capítulo, que con The Walking Dead, con Exterminio, con ay, se me fue estas otras películas. Bueno, lo veremos en el tercer capítulo. Ya la idea de los nuevos gobiernos, de militares locos tomando el poder y eso, ya dejan a los zombies en un lugar apartado. Pero La Noche de los Muertos Vivientes a mí me encanta por eso mismo, por cómo te maneja la psicología de los personajes y cómo actúa el ser humano en momentos de crisis absoluta. Caballeros, ¿algo más? Yo quería llegar justo a este punto, porque bueno, ya nos peleamos en el capítulo anterior sobre lo que son los zombies, ¿okay? Y ahorita el conejo me acaba de dar la razón, ¿okay? Lo que George A. Romero hizo estaba basado en otro folclore diferente. Tómela. Demonios, monstruos, come carne humana, algo que el zombie no tenía. Pero la gente lo identificó como zombie y se quedó. Bueno, a final de cuentas así funcionan un poco las tradiciones, leyendas, cuentos. Te apuesto a que la historia de La Llorona, Charro Negro, etcétera, han sufrido muchas modificaciones y que ahorita no se parecen nadita a lo que era en un principio. Ya lo habíamos hablado hace un tiempo. No, por supuesto que sí. Simplemente te gané, conejo. Que continúa. Pues también sería importante mencionar que esta fue la punta de lanza de todo lo que vino a meter George R. Romero. No sé si referirme a esto como subgénero o ya propiamente género zombie. Aquí ya los invito, mis queridos parroquianos, a anotar en la caja de comentarios. Dejen sus opiniones. A partir de este punto ya se le puede considerar un género a todo lo que habla de zombies, o sigue en un subgénero del terror, o ambas. Vayan a pelearse aquí abajo a machetazos, por favor. En fin, la formulita que maneja Romero se va a seguir manejando hasta varios años después. Como ya mencionamos, ya no son serviles de un amo. Hay otra película muy importante también del señor Romero, que es Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos, de 1978. Posiblemente con este título ubiquen el remake, que creo que ya es más de, no recuerdo exactamente de qué año, es 2000 era, 2004. Zack Snyder, si mal, esa, que es prácticamente lo mismo, solo que la que conocemos de 2004 es una, esa es 2003,
Es un remake de la que les acabo de mencionar del 78. Una serie de sobrevivientes que se ven, que se conocen y son víctimas de las vicisitudes que los rodean, se conocen de manera circunstancial, sin desearlo, y terminan todos encerrados en un espacio y tienen que sobrevivir. Lo curioso de esto, no solo tienen que sobrevivir a todo este montón de muertos come carne que están afuera esperando para devorarlos, sino que también está la parte de la amenaza humana. Aunque se va a tocar en trabajos posteriores, me refiero a parte de los 80s, 90s, pero en buena parte la década que viene ya con el nuevo milenio, se empieza a ver ya todo lo que empezábamos a mencionar. No solo están los zombies como una primera amenaza, sino también ya se empieza a ver este primer atisbo, de que el ser humano también tiene el potencial de ser un monstruo igual o más retorcido que el zombie en sí. Ya no sirven a un amo, pero sí pueden dar a notar lo peor de lo peor que guarde un ser humano en su interior con tal de sobrevivir. Ya empieza a haber, como yo lo percibo, una corrupción del espíritu o de lo que podría ser considerado como algo bueno. En fin, aquí damos un salto un poco más significativo hacia los 80s. En esta década ya está consolidado el zombie como el monstruo. Ya es parte de este salón de la fama que comprende a Drácula, al hombre invisible, a la momia. Ya es parte de esta galería de monstruos famosos de los que te quieres disfrazar en cada noche de brujas. Tan importantes llegan a ser, tan importantes se metieron en la cultura popular, que no solo hay muchas películas al respecto. Sin ir muy lejos, ¿quién no ha visto Thriller de Michael Jackson? ¿Quién no ha bailado como Michael Jackson? Ya también hay un ejemplo que me gustaría marcar muy en este sentido, porque también es parte del cliché en el que llegan a caer los zombies. Dos joyitas de los 80s, El regreso de los muertos vivientes, 1 y 2. La 1 y la 2. Son grandes joyitas, pero se vuelven particularmente mencionables para mí por un tema, por una sola palabra. Brains. Cerebros. Aquí es donde surge ya toda esta parte de que los zombies buscan cerebros para subsistir. Y bueno, ya como una última mención de películas que a mí me llamaron la atención del género, en el 85, también de Romero, hay una película que lleva por nombre Day of the Dead, el Día de los Muertos. No voy a hacer mucho énfasis en la trama, solo voy a mencionar que casualmente aquí los empiezan a mostrar algo de comportamiento, tienen emociones, se organizan y de hecho, si mal no recuerdo, usar armas. ¿Les es familiar la trama? Por películas un poco más recientes, sigan escuchando. Creo que aquí ya tenemos el paso para el siguiente gran salto. Aquí, ahorita vamos a mencionar otras películas que ahí quiero mencionar algo con lo que dijiste del regreso de los muertos vivientes, pero ahorita, porque Sar, tú estabas muy emocionado en cuanto se propuso el tema con hablar de un videojuego que te puedes pasar con los ojos cerrados, vicioso, gente que no tiene nada más que hacer en esta vida. Así que por favor, adelante, Sar. Muchas gracias por el micrófono. Y sí, hablamos de Resident Evil. Gracias por hacer mención de que me lo puedo pasar con los ojos cerrados. La verdad es que sí, no fue un cumplido, sobre todo No fue un cumplido. Bueno, para mí sí lo fue. Bueno, el chiste es que sí, justo este videojuego, que ha sido, yo creo que el videojuego que más característico tiene esta temática de zombies. Porque, pues bueno, haciendo un breve resumen, no fue el primer videojuego de zombies, claro está. Se podría decir que el primero, llamado Haunted House, que salió para el Atari 2600 en 1982, podríamos decir que fue el primer videojuego con una temática estilo zombie, aunque no propiamente hay zombies explícitos,
pero sí podríamos decir que es uno de los primeros videojuegos de terror. De ahí brincamos 2 años después, 1984, con un videojuego llamado The Evil Dead, que está basado en la película. Y hay enemigos similares a zombies, pero no explícitamente en zombies. Llegamos al videojuego Zombie, tal cual, a secas, 1986, y es un videojuego con una aventura en primera persona que está inspirado directamente en la película Dawn of the Dead, como ya mencioné, de George Romero. Aquí ya utiliza explícitamente tanto la palabra como una temática netamente de zombies. De ahí nos vamos a finales de los 80 con el videojuego Sweet Home, que es un videojuego que salió solamente para Japón, en la Nintendo NES. Y se dice que este videojuego fue la inspiración directa para Resident Evil porque está ambientada en una mansión con mecánicas de abrir puertas y uno que otro acertijo. De allí nos vamos a videojuegos ya con temática shooter como Wolfenstein y Doom. Y no son propiamente zombies, pero ya nos vamos acercando a lo que es esta temática o esta dinámica de shooter. Estos dos en tercera persona. Eh, pues ya es netamente acción. Son videojuegos donde tienes que dispararle a lo que se mueva. De ahí nos vamos a lo que se podría decir el nacimiento del género Survival Horror con Resident Evil. Bueno, antes con Alone in the Dark en 1992 y después ya nos vamos a Resident Evil Cornerstone en la primera PlayStation, salió en 1996. Aquí quiero ya hacer un hincapié y quiero recordar lo que se mencionó en los eh, capítulos pasados sobre el origen, aquí no sobrenatural, de un zombie. Son experimentos hechos a partir de la creación de un arma biológica, en este caso, pues el virus T, que vuelve a las personas en muertos vivientes. Digo, la palabra zombie está explícita en casi todas las entregas, pero sí podemos hablar que son muertos vivientes porque son pues cadáveres que ya no tienen las funciones básicas del sistema nervioso más que caminar y alimentarse. De hecho, ellos pues, están sedientos de carne humana, cometen canibalismo, incluso se comen a otros mismos zombies. Pero aquí lo interesante es que son zombies muy lentos, eh, tienen una característica física que pues, literalmente es un cadáver ahí caminando, está en estado de descomposición y de hecho van evolucionando. Esto lo vamos viendo conforme van pasando los juegos, conforme van avanzando las secuelas y demás, pero estos mismos zombies al no morirse no se descomponen ya, sino van evolucionando, desarrollándose a otras criaturas. Ahora, a pesar de que Resident Evil es un videojuego que habla sobre bioterrorismo, armas biológicas, etcétera, etcétera, pues los principales enemigos son zombies. Y todo el lore, todo lo que conlleva pues a esta creación de armas biológicas, te lleva a no solamente hablar de ellos, sino de criaturas que son, valga la redundancia, creadas con el objetivo de ser armas biológicas, del bioterrorismo. De hecho, pues el título original no es como tal Resident Evil. En Japón se le tituló Biohazard, o sea, eh, como una especie de alerta biológica. Sí, no sé cómo podríamos traducirlo, pero bueno, regresando al punto, este videojuego es el que popularizó la temática de zombies en los videojuegos posteriores. Podríamos avanzar a otros juegos de zombies ya generaciones posteriores, por ejemplo, House of Dead, que es pues un videojuego con una dinámica de disparos a través de rieles. Eh, si nos vamos igual a shooters en tercera persona con más acción más que terror, podríamos hablar de Call of Duty Zombies o de Left 4 Dead, que en lo personal creo que es, y no hablo nada más por mí, uno de nuestros videojuegos favoritos,
con mucha historia. Igual, volvemos a lo mismo. El origen de los zombies es netamente biológico y no es nada sobrenatural, ¿ok? Entonces, Resident Evil ha tenido varias entregas donde ya no se habla propiamente de zombies, o ustedes, no sé, aquí yo les pregunto, hablando de Resident Evil 4, que ya no son zombies tradicionales como las primeras entregas clásicas, ¿no? Son seres humanos poseídos por parásitos conocidos como plagas, que al final del día siguen órdenes de un superior. ¿Esto los vuelve zombies o no los vuelve zombies? Y yo les pregunto, ¿ustedes qué opinan? Aquí voy a volver a lo que decía el emperador en el primer capítulo, de que hay varias causas. Ahorita me estoy acordando, hay una película que en inglés se llama Brain Dead, en español le pusieron Tu madre se ha comido mi perro. ¿Qué tiene que ver un título con el otro? No tengo idea, pero está chido. Donde todo inicia por la mordida de una rata mono, algo así. Es una marioneta espantosa, es una marioneta horrible. Es un animal todo extravagante de algún país exótico, no me acuerdo ahorita muy bien. Pero que el chiste es ese, una mujer es mordida por ese animal y a partir de ahí se suelta todo lo demás. Entonces, creo que mientras cumpla las características, no importa tanto el origen. El conejo ya habló también de zombies de extraterrestres, ya hablamos de zombies de vudú, hablamos de los que tienen que ver con la radiación, como en Exterminio, que tiene que ver con una mutación de la rabia y muchos, etcétera. Creo, esa es mi postura. Los otros dos, ¿qué dicen? Realmente... Dale, tú primero. Te estaba escuchando, querido Zarza Morita, y justo estaba esperando que no preguntaras. Ay, Dios, ya va a empezar. Te voy a decir. No, mira, muy rápido, mira, estrictamente Resident Evil pasó de los zombies, y por eso decía hace un rato en el capítulo anterior, me parece, que los zombies pasan a segundo plano. Ya cuando llega este punto en que empiezan a evolucionar en otra cosa, esos ya son mutantes, hermano. Ya el término zombie quedaría de sobra. Es mucho más fácil seguirles diciendo zombies. Y al final terminas con la escena en 10.000 zombies normales, okay, muertos vivientes, como decíamos anteriormente. Pero te estás peleando con un mojón con patas de 20 metros que dispara fuego y tiene mangueras por todos lados. Y para contrarrestarlo tienes que darle de puñetazos a una piedra gigante. Claro que sí. Perdón, pero no es un zombie. Oye, ¿cuándo vamos a llegar a la parte en la que son vampiras gigantescas de curvas prominentes? Con Lady Dimitrescu. Pero te equivocaste del juego. No. Ahorita quiero hacer una anotación al respecto. Ahorita relacionado con lo que dices tú y con lo que dice el emperador. Ajá. Yo ya, con eso. Y yo nada más un pequeño dato curioso. Posiblemente ya lo conozcan, mis queridos taberneros, nuestros parroquianos, no sé si se la sepan. Mi querido decano del Martinete, ¿sabes quién dirigió Brain Dead? Es Romero, No. Fue el mismo director que Peter hizo Jackson. Exacto. Peter Jackson. No sé cuál salió primero, si Brett the Duck, que también es horrible. ¿Quién iba a decir que varios años después nos iba a traer la maravillosa saga del Señor de los Anillos? Ya, es lo único que quería acotar. Me acuerdo... Me acuerdo que Brain Dead es de principios de los 90s, porque hace poco lo investigué para mi guión de Exterminio. Es del 92. Ya fuiste a buscar, sí, vientos. Sí. Bueno, a ver, antes de que se me vaya, hay algo ahí que quiero anotar con otra película, El regreso de los muertos vivientes, que ya mencionabas tú, pero en especial la 3. Porque aquí es más notorio, ya venía pasando, pero aquí es más que notorio la mutación
la transformación del zombie, que más adelante ya de lo que se queja el emperador precisamente. Pero aquí es nada más, me acuerdo, una zombie que de hecho, sí, ya lo estoy viendo. Es la portada. Es una zombie modificada que tiene esa mezcla clásica del erotismo y el terror, pero que tiene un montón de perforaciones, tiene clavos, tiene garras, tiene muchas cosas. Zombie Ya tuneado. no es un zombie común, ya no es el compa que sacaste de la tumba y que anda por ahí con sus harapos. Ya estamos hablando de un cuidado estético mucho más minucioso para hacerle lucir, llámese brutal, llámese una vez más la mezcla del erotismo y del terror, pero que da el paso a lo que pasa en Resident, de que acabamos teniendo al Tyrant, tenemos a Nemesis, los Likers y no sé qué tanta fregadera andante más. Pero sí, comienzan las transformaciones. De hecho, con Braindead también, porque ¿te acuerdas que el jefe final de Braindead es una cosa gigantesca? No me acuerdo ni qué personaje es, pero dice que crece y es el tamaño de la casa y hace una explosión horrible de sangre. Sí, justo, un poquito grotesco. Entonces, Ahora parece Kool-Aid. no, la manera de describir Braindead siempre ha sido: hay tanta sangre que al final ya no notas la sangre. Justo. Así. Pero No, bueno, claro. eso es lo que quería. Ajá. Mira, yo noto otra cosa que no quería dejar de mencionar, que creo, ustedes corríjanme, antes de Resident la mayoría de historias de zombies acababan en, bueno, tenías a tu grupito de sobrevivientes, se iban muriendo poco a poco, porque en algún momento resulta que el lugar al que ibas y era un lugar seguro, pues ya había valido, o que era algo muy repetitivo. Y al final terminabas sin esperanza, ¿no? O sea, el mundo ya se fue al diablo, ya valió. Pero de pronto con Resident dan el paso siguiente y ya te hablan del mundo post-crisis zombie, donde sí hay sobrevivientes, tiene que haber un reordenamiento del mundo, nuevos gobiernos, nuevas facciones, y ya dio para muchas otras producciones, ¿no? Ya con otro tono, donde otra vez el zombie deja de ser, ya no es el protagonista, es parte del ambiente, ¿no? Es hasta parte de la fauna, ¿no? Yo lo estructuraría de la siguiente forma. Por ejemplo, esta parte que decías de el grupito de los sobrevivientes que de repente se salvan, ok, va. Creo que inclusive me hiciste recordar el remake de Night of the Living Dead del 90, en el que igual, o sea, se ve que hay otra vez alerta de spoiler. Ya termina, pasa la noche, a la protagonista la rescatan un montón de güeros rednecks que, como Estados Unidos, hashtag, están armados hasta los dientes, matan a los zombies que quedan de maneras muy crueles. Y pues sí, se empieza como que a surgir este nuevo orden, pero lo que mencionamos anteriormente, los vivos son igual de horribles que los muertos, puede que un poquito más. Con Resident no solo se ve esto en el afán de querer construir armas biológicas, destruir y demás, sino que en el primer juego es como, ok, ya medio se contuvo, pero ¿qué crees? Siempre no se contuvo. Todo se salió de la cacerola y ahora todos están y ahora los zombies están en todos lados por un descuido. Que hasta donde yo sé, nunca se supo exactamente qué pasó entre el 1 y en el 2 y el 3 para que todo el virus se descontrolara de esa zona aislada en la que estaba, en la mansión. Pero sí, como bien dices, mi querido emperador, también viene otra, pues sí, otro punto importante en cuanto a la evolución de cómo se cuenta la historia, no de los zombies, sino de los sobrevivientes a estas primeras oleadas. Sí, en buena parte se trata de retratar en las primeras décadas el zombie, sobrevivir a este sirviente de la voluntad de un amo. Posteriormente, ya con la versión de Romero, sobrevivir a las hordas de zombies que te quieren comer, tratar de
de hacerte del mayor capital humano para lograr ese cometido. Y luego viene la otra parte. Ok, ya sobrevivimos. ¿Y ahora? Pues yo sé hacer pan, pero no lo voy a hacer gratis. Ya empieza la reestructuración del nuevo orden. E inclusive, no sé qué tanto me estoy adelantando como para ir hablando de la película de La Tierra de los Muertos, que creo que es el ejemplo uno de los ejemplos más populares al respecto. Pero ay, ya me dio comezón en la mordida. Pero bueno. Trae el hacha, emperador. No, fue una ardilla, tranquilo. También ¿Te acuerdas? Las ardillas transmiten la rabia, Yo nomás ¿Te acuerdas de cómo fue que evitaron que Herschel se enfermara en The Walking Dead? Bueno, piensa en algo bonito. Oigan, hablando de, bueno, no sé, Conejo Lunático ya terminó, porque creo que estamos olvidando una película también bastante interesante. ¿De qué año? Para ver que no vayas a meter la pata todavía. Ay, es del 2008, 2009. Entonces no. Todavía, Es el tercer capítulo, entonces cállate. Entonces no. Ok. Entonces, nos estamos calentando. ¿Qué les parece si nos vamos de una vez al tercer capítulo? ¿Va? Mientras... Bueno, ustedes no. No, pero no sé si el conejo ya terminó, porque iba en carrera. Me vale, porque lo vamos a amarrar a la mesa. Tú ponle un cinturón en la boca. Oigan, ya les dije que estoy bien. Y nos vemos en el tercer capítulo, conejo. Oye, Piensa en la emperador, vez que ¿para fuiste a qué la playa. taladro?